Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy vamos a compartir un nuevo tema en este canal. Seguimos aprendiendo acerca de la importancia de retener lo que hemos aprendido. En un anterior video ya pudimos tratar este tema, reteniendo lo que hemos aprendido. Y hoy quiero compartirles un nuevo tema que más o menos está en la misma sintonía de enseñanza, y lo quise titular, hermanos, la importancia de persistir en lo que hemos aprendido. Lo voy a repetir nuevamente: la importancia de persistir en lo que hemos aprendido. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a este joven pastor, pero pastor al fin, que iba a asumir las riendas de una congregación, el joven Timoteo, un joven usado tremendamente por el Señor en las Escrituras, pero que no fue de la noche a la mañana, no fue simplemente una escogencia adrede o a dedo por parte del apóstol Pablo en torno a este joven. No, este joven pastor tuvo que pasar por un proceso de crecimiento espiritual, y ciertamente su pastor fue el mismo apóstol Pablo, y el apóstol se abocó a enseñarle a Timoteo todo lo referente a la doctrina, a la palabra de Dios. Pero me llama la atención que Pablo, tanto en la primera carta como en la segunda carta que le envía a Timoteo, está ese énfasis de que Timoteo tenía que persistir, que Timoteo tenía que permanecer, que Timoteo no tenía que dejar que nadie lo menospreciara, pero que Timoteo tenía que exhortar, tenía que reprender con toda paciencia, con toda mansedumbre. Así que vemos a Pablo no solamente formando a un creyente, a un cristiano para realmente servir al Señor como tiene que servirlo, sino también Pablo estaba formando a un pastor, estaba formando a un siervo de Dios que iba a estar al frente de una o varias congregaciones. Así que acá vamos a ver palabras importantes del apóstol hablándole a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 14. Y acá me llama bastante la atención algunas cosas en este texto, y es la singularidad que aplica el apóstol Pablo, en primer lugar, hablándole esto a Timoteo. Eran tiempos difíciles cuando esta carta llega a las manos de Timoteo. Por ahí había una corriente, había un grupo llamado los gnósticos, y aquellos gnósticos estaban pues realmente empeñados en menoscabar la fe cristiana, en menoscabar la enseñanza apostólica, en ir en contra de la doctrina de Cristo y en contra de la doctrina de la iglesia continuamente. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo no generalizó esta orden que le está dando a Timoteo. No le dijo: arma un grupo y entre todos resistan y persistan. No, porque el apóstol Pablo probablemente entendía en la sabiduría que Dios le daba eso de persistir en la palabra, hermanos, eso de persistir en la verdad, eso de persistir en la palabra de Dios. No necesariamente tiene que ser algo en combo, no necesariamente tiene que ser algo porque toda la familia lo estamos haciendo. La mayoría de las veces, y aún en este tiempo, nos vamos a encontrar muchas veces dentro de una misma iglesia, y en donde solamente pocos están persistiendo en la palabra de Dios, en donde pocos están persistiendo en la sana doctrina. Así que me llama la atención porque Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú. No te preocupes todavía por los demás, Timoteo. No te inquietes todavía por los demás. Preocúpate primero por ti. Y si usted me está viendo y me está oyendo en este momento,
creo que bien vale la pena trasladar esta enseñanza también a usted. Hermano, hermana, persista usted en permanecer en la palabra de Dios. De ahí la importancia de persistir en lo que hemos aprendido. Usted no se preocupe todavía por lo demás. Ya habrá tiempo de preocuparse por los demás. La pregunta empieza primero de manera individual. ¿Estoy persistiendo yo en lo que he aprendido de las Escrituras? ¿Estoy persistiendo yo en la sana doctrina que hemos aprendido en antaños y que el día de hoy pareciera que para muchas iglesias y para el cristianismo del siglo XXI, las verdades bíblicas, la sana doctrina ha pasado a ser algo obsoleto? Pues bueno, no sabemos cómo le va a terminar a ellos, pero la pregunta empieza primero por lo individual. ¿Estás persistiendo tú en lo que has aprendido? ¿Estás tú peleando la buena batalla por permanecer en la verdad, por permanecer en la sana doctrina? ¿O estás siendo llevado como rama por toda clase de falsa doctrina? Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste y te convenciste y lo abrazaste como la verdad de Dios, como la verdad bíblica. Persiste en ellos. Cuando nos vamos al diccionario, vemos que la palabra persistir significa durar por largo tiempo. Esa es una de las definiciones de la palabra persistir, durar por largo tiempo. Y otra definición también nos dice, que a lo mejor es la más común, mantenerse firme en un pensamiento o en una acción. Mantenerse firme, no claudicar, no abandonar, no retroceder. ¿Cuánta gente empezó con la Biblia en la mano? Sí, soy un cristiano bíblico. Sí, somos bíblicos. Sí, somos una congregación bíblica. Sí, somos un grupo de hermanos bíblicos apegados a las Escrituras, defendiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos grupos no empezaron amarrados con la Biblia? El día de hoy, muchos de estos grupos están viviendo por sueños, están viviendo por ideas subjetivas que el pastor trae cada domingo al púlpito. Ya hoy en día muy poco se está abriendo las Escrituras. Hermanos, vamos a leer. Hermano, escrito está. Hermanos, vamos a mirar acá, vamos a leer acá. Ya no. Ahora solamente los púlpitos se han convertido en un centro de oratoria. Hombres que hablan, experiencias personales, pero nada de trasfondo bíblico, nada de las Escrituras. Ya cada día menos predicación expositiva y más predicación inspiracional. Y sabemos que todo esto está pasando, ¿verdad? Pero vuelvo nuevamente a la pregunta. ¿Estás persistiendo tú en lo que has aprendido? ¿Estás resistiendo tú en lo que has aprendido? Porque esta es la exhortación de Pablo a Timoteo, a nosotros y a cualquier pastor de cualquier tiempo, en cualquier generación. Persiste tú en lo que has aprendido. Y este es nuestro lema en este canal para el año 2022, reteniendo lo que hemos aprendido. No queremos algo distinto a la verdad bíblica. No queremos algo diferente a la palabra de Dios. En este canal, por lo menos, estamos conformes con la palabra de Dios. Estamos contentos también con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué precioso texto. Qué precioso texto del apóstol a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero vamos a responder una pregunta y lo vamos a tratar en 3 rápidos puntos, ¿verdad?
para saber un poco por qué es importante, hermanos, persistir en lo que hemos aprendido. ¿Qué importancia tendrá persistir en lo que hemos aprendido? Perdón, ¿por qué es tan importante persistir? ¿Por qué estamos con esta insistencia de que sobre todo en este tiempo, hermano, tiempo de apostasía, el cristiano debe persistir en lo que ha aprendido, porque los vientos de doctrina están golpeando fuertemente a las iglesias, están golpeando fuertemente a los creyentes, y lamentablemente muchos se han ido a la lona. Muchas iglesias se han ido a la lona. Y hoy están predicando cualquier cosa menos a Cristo. Hoy están predicando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Hoy están perseverando en todo menos en la doctrina de los apóstoles. Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 3,000 convertidos a Cristo en aquella naciente iglesia, los textos siguientes nos dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no era de los apóstoles, era la misma doctrina de Cristo. Los apóstoles estaban sirviendo en ese contexto como los pastores que estaban enseñando la doctrina de Cristo. El día de hoy no podemos generalizar esa realidad en el cristianismo del siglo XXI. Ciertamente hay un remanente fiel, hay un remanente muy pequeño que todavía sostiene la sana doctrina, que todavía sostiene el entendimiento de que las iglesias tienen que ser bíblicas, pero no es lo general, no es lo usual, todo lo contrario, es lo excepcional. Pero vamos a ver por qué es importante persistir en lo que hemos aprendido. Número 1, amados hermanos, porque lo que hemos aprendido viene de Dios y no de los hombres. Aleluya. En primer lugar, ¿por qué es importante persistir en lo que hemos aprendido? Porque lo que hemos aprendido viene o vino de Dios y no de los hombres. Esto no nos lo regaló el presidente de la República. Esto no lo dio ni siquiera su pastor, ni siquiera mi pastor. Esto es la palabra de Dios. Dios nos la entregó para que el hombre pueda ser salvo obedeciendo el evangelio, para que el hombre pueda ser sabio, para que el hombre pueda ser perfecto, como lo dice Pablo también a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el logos de Dios, es la palabra de Dios, como bien también nos lo explica el apóstol Juan. Y en el principio el logos era con Dios y el logos era Dios. El verbo se hizo carne. Y ese verbo y esa palabra lo tenemos hoy en las escrituras. Es decir, hermanos, hay razón para persistir en lo que hemos aprendido. Hay suficiente razón para persistir en lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque esto no nos lo dio un hombre. La palabra de Dios no le entregó un hombre. Ciertamente los hombres fueron usados como medios para transcribirlo, para escribirlo. Pero todo aquel que verdaderamente tiene fe verdadera, sabe que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que si hay algo que el cristiano verdadero debe hacer para este tiempo, es permanecer en la palabra. Como el mismo Señor Jesús lo dijo: si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a ver lo que nos dice entonces el apóstol Pablo
el apóstol Pablo, nuevamente reiteramos en el versículo 15, segunda Timoteo 3:15, luego que Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El siguiente versículo, el versículo 15, Pablo le va a decir a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es la geógrafo, ¿ve? La geografía, ha sabido las sagradas escrituras. Y es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te estoy mandando a persistir, no en mis ideas, Timoteo. Te estoy mandando a persistir, no en mis opiniones como apóstol, Timoteo. No te estoy mandando a persistir en mi visión, como algunos dicen el día de hoy, no. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, persiste en las sagradas escrituras, porque ahí tú aprendiste, en ella creciste. Tu mamá, tu abuela te enseñaron las escrituras. Pues qué bueno. Ahora yo como tu pastor te aliento, Timoteo. Permanece en las escrituras. Persiste en las escrituras. Persiste en la sana doctrina. Esto es lo que está haciendo Pablo acá. Alentando a Timoteo no a nada nuevo. No a nueva revelación. No. A lo mismo de siempre, a lo que su abuela le enseñó, a lo que su mamá le enseñó y que ahora el apóstol también se lo confirma. Y el apóstol le dice, y sabiendo que desde la niñez tú conoces las escrituras, conoces las sagradas escrituras, entonces persiste, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Entonces, ¿por qué es importante? En segundo lugar, ya vimos que en primer lugar, porque es importante persistir en lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido viene de Dios, no viene de los hombres. No fue un hombre, no viene de los hombres. La Biblia no es la idea de los hombres, la Biblia es la idea de Dios. Y es por eso que tenemos que persistir en esa idea de Dios. En segundo lugar, porque es importante persistir en lo que hemos aprendido, porque nos da seguridad. Amén. Porque nos da seguridad. Seguridad significa nos hace sentirnos seguros. No estamos tambaleando, no estamos dudando, no somos de doble ánimo. Lo siento mucho por aquellos que están adentro de una iglesia y que Satanás continuamente habla a sus oídos y les hace creer que están en la doctrina, están equivocados y están buscando sueños y están buscando nuevas revelaciones. Lo siento mucho por este tipo de personas que están adentro de la iglesia, porque lamentablemente no son creyentes todavía. Creen que creen, pero todavía no creen. Porque aquel que cree no alberga dudas en su corazón de que esto es la palabra de Dios. Nos da seguridad la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito acá se ha venido cumpliendo al pie de la letra, y no hay nada que diga las escrituras que vaya a suceder y que no suceda. No hay nada que diga las escrituras que el hombre es y que no quede evidenciado que ciertamente el hombre es así. Dios es perfecto y por eso su palabra es perfecta. Nos da seguridad la palabra de Dios. Nos da seguridad la verdad bíblica. Cuando vienen los vientos de doctrina, cuando vienen las ideas humanistas, cuando vienen las filosofías del mundo, tenemos un firme escudo. Tenemos un escudo, tenemos una espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces no vamos a caer. Todo castillo que en este tiempo se está cayendo es porque no estaba firmado sobre la roca, estaba firmado sobre las ideas, estaba firmado sobre conversiones subjetivas, estaba firmado sobre conversiones en base a milagros, en base a actividades espectaculares en las iglesias rimbombantes. Bueno, esos castillos no permanecen. Estos castillos, cuando vienen los vientos de doctrina, rápidamente los arrastran, como dice Pablo también a Timoteo en su primera carta. Arrastran este montón de indoctos
La falsa doctrina son voraces y arrastran a este montón de inconstantes, a este montón de doble ánimo. La falsa doctrina no los perdonan. Pero aquel que persiste en lo que ha aprendido, tiene seguridad, tiene firmeza. Mire lo que el apóstol Pedro, esto nos lo va a decir el apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice: no tengo problema. Qué buen pastor era Pablo, definitivamente. Pablo dice: no tengo problema en escribirles continuamente lo mismo en torno a la doctrina. No tengo problemas en recordarles lo mismo. Santidad, el Hijo de Dios no miente, el Hijo de Dios no vive en vanidades, el Hijo de Dios no roba, el Hijo de Dios no mata, el Hijo de Dios no hace esto. Pablo dice: no tengo problema en recordarles continuamente lo mismo, pero para vosotros es seguridad. El que yo esté recordándoles continuamente lo mismo les da seguridad a ustedes. Entonces imagínense ustedes ahora en este tiempo en donde muchos pastores ya no quieren abrir la Biblia porque piensan que los hermanos se van a aburrir, en donde ya los pastores no quieren predicar en el Nuevo Testamento porque piensan que los hermanos se van a aburrir y prefieren ir al Antiguo Testamento, utilizar historias del Antiguo Testamento y crear prácticamente una novela dentro de la iglesia, pero sin doctrina, sin aplicación bíblica y sin nada de teología. ¿Por qué? Porque dicen: no, pero es que los hermanos están cansados de escuchar lo mismo. Ya ellos tienen 20 años en la iglesia, ¿para qué predicarle lo mismo? Miren, Pablo no pensaba igual. ¿Qué diferencia, no? Pablo no pensaba igual. Pablo dice: para mí no me es molesto el repetirles continuamente lo mismo. Y eso para ustedes es seguridad. Va a generar en ustedes seguridad. Eso es como cuando uno está criando un hijo. Usted no le dice a su hijo una única vez en la vida: no toques eso. No, ¿verdad? Continuamente está uno diciéndole a los hijos: no toques esto, no hagas aquello. No. Bueno, y cuando te das cuenta, pasan los años, y si la misericordia de Dios nos acompaña, terminas gestando un niño bien educado. Ahora, ¿cómo lo educaste? ¿Hablándole una sola vez? No, varias veces, continuamente. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y así es que el niño se fue educando. Pero hoy ya no queremos hablar de la Biblia, ya no queremos enseñar la sana doctrina, porque pensamos que los hermanos se van a aburrir. Cuando llegan los inconversos finalmente a la iglesia, no queremos tocarles el evangelio, no queremos hablar de pecado porque se nos pueden ofender. Pablo no pensaba igual. Pablo dice: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En tercer y último lugar, hermanos, ¿por qué es importante persistir en lo que hemos aprendido? En tercer lugar, porque nos confirma, escuchen, nos confirma en la verdad bíblica. Confirmado significa que coloca nuestros pies bastante profundo, nos arraiga en la verdad. Se ha visto cuando están pasando los tornados y están pasando estos vientos bastante fuertes en algunos países donde pasa esto, y usted ve los árboles moviéndose, los árboles se mueven de un lado a otro. ¿Cuáles son los árboles que mayormente salen volando? Los que no están muy arraigados a la tierra. Pero hay árboles que están tan arraigados, sus raíces son tan profundas en la tierra, que aunque pase un viento, aunque pasen vientos de 100 kilómetros por hora, los doblan, pero no se los llevan. Los doblan, los mueven, pero no se los llevan.
Y lo mismo, esa es la misma analogía para la vida de los cristianos. Aquellos que no están arraigados en la verdad. Hoy son cristianos, mañana son judíos, el mes que viene son católicos, el mes de arriba son adventistas y el mes de arriba son ateos. Eso es lo que le pasa a los que no están arraigados y cimentados en la verdad, como luego dice Pablo también a los hermanos en Éfeso. Arraigados y cimentados en amor, en la verdad. Sí, hermanos. ¿Por qué debemos persistir en lo que hemos aprendido? Porque nos confirma en la verdad bíblica. Cada día hace más profundas nuestras raíces. A veces algunos dirán, bueno, pero si nosotros que estamos en la sana doctrina, si nosotros que estamos en la verdad bíblica, si nosotros que estamos perseverando en Cristo, en la palabra de Dios, pero vemos todo el auge de las falsas doctrinas, vemos todo el auge de este movimiento carismático y totalmente herético del siglo XXI, a veces algunos piensan, ¿no será que estamos equivocados nosotros? Pues yo le respondo en este momento, no estamos equivocados nosotros. ¿Y por qué no estamos equivocados nosotros? Porque nosotros tenemos la verdad bíblica. Tenemos la verdad bíblica. No estamos hablando en base a la deducción. No estamos hablando en base a la inspiración. Estamos hablando en base a la firmeza. Y la firmeza está aquí. Escrito está. Por eso Jesús le ganó a Satanás en aquellos días de la tentación. Porque el Señor no vino, me parece. No. El Señor no le dijo a Satanás, Satanás me parece. No. Yo creo que el texto dice. No. El Señor se paró y le dijo a Satanás, escrito está. Escrito está y escrito está. Y Satanás fue vencido por la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Miren lo que le dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Es importante persistir en lo que hemos aprendido porque nos confirma en la verdad bíblica. Y Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Lo mismo que dijo Pablo, Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren cómo lo dice Pedro, igual que Pablo. Pedro dice, no me cansaré, no dejaré de recordarles lo mismo, la doctrina, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, que Cristo quiere que el cristiano se santifique, que primero es justificación, luego santificación, perseverancia y glorificación final. Pedro dice, no me cansaré de recordarles lo mismo, aunque esto ustedes ya lo saben y esta verdad los ha venido confirmando en el tiempo presente. Es decir, hermanos, recapitulando para finalizar, ¿por qué es importante persistir en lo que hemos aprendido? Número 1, porque lo que hemos aprendido viene de Dios y no de los hombres. Número 2, porque lo que hemos aprendido nos da seguridad. Y en tercer y último lugar, porque lo que hemos aprendido nos ha confirmado en la verdad. Nos ha confirmado en la verdad. Tenemos raíces profundas en la palabra de Dios. Por eso es que nadie nos va a mover. Nadie nos va a mover. No habrá vientos de doctrina que nos mueva de la verdad bíblica, que nos mueva de la palabra de Dios. No queremos sueños. El que quiera contar sueños, que cuente sueños. El que quiera contar sus ideas, que cuente sus ideas. El que quiere contar su visión, que cuente su visión. En este canal y este servidor, lo que tenemos es la palabra de Dios y por eso enseñamos la palabra de Dios y la palabra de Dios
vamos a enseñar hasta que el Señor venga por nosotros. Así que, hermanos, este no es el año de tirar la toalla, no. Este no es el año de tirar la toalla, pero tampoco este no es el año de abandonar la Biblia. Todo lo contrario, es el año de apegarnos más a las Escrituras. Es el año de apegarnos más a las verdades bíblicas. Empieza a leer su Biblia. Por ahí hay muchas ideas, teorías de conspiración. Los cristianos están del timbo al tambo brincando de aquí, que la vacuna, que la bestia, que la vacuna, no sé qué, que la conspiración. Hermano, deslíguese de todas estas cosas. Deslíguese de todos estos afanes. Métase en la palabra de Dios y va a tener paz, porque en la palabra de Dios está escrito todo lo que habrá de suceder. No necesitamos CNN para saber qué va a suceder. No necesita las grandes cadenas de televisoras para saber qué va a suceder. Lea su Biblia, métase en la palabra de Dios y va a tener paz y va a tener también entendimiento. Y así, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos persistiendo en lo que hemos aprendido. Esa es la voluntad del Señor para su iglesia en este tiempo. Ya nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.